13 horas. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta segunda edición de Radioanálisis, lo más relevante de cada jornada informativa con noticias, comentarios, análisis y entrevistas en una transmisión en línea con las radios que piensan y el diario electrónico radio.uchile.cl. Con la conducción de la periodista Diana Porras, producción Claudio Medrano, edición general Montserrat Rolano, dirección Patricio López. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos esta segunda edición de Radioanálisis, continuando con la programación de Radio Universidad de Chile. Por lo tanto, nos escucha como siempre en la 102.5 FM, en la señal en vivo. Se ingresa a radio.uchile.cl a través de la red de radios que piensan en distintos puntos del país que se suman a esta transmisión, y también nos ve en el canal de YouTube de Radio Universidad de Chile y por la señal 11.2 de Uchile TV, señal de televisión digital abierta. Parte entonces de esta entrega informativa, contenido que prepara el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile hasta las 14 horas. ¿Qué información entrega a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile? También pensando en estas temperaturas cerrando el mes de octubre, lunes 27, de hecho, de este mes de 2025. ¿Qué pasa en la región metropolitana en particular? A esta hora, 21 grados y se espera una máxima de 25. Una mañana más bien nublada y durante la tarde con nubosidad parcial, y para mañana vuelven algunas temperaturas altas. Por ejemplo, se espera una máxima de 28, al igual que el miércoles 29, y con cielo despejado. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radioanálisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Bueno, y durante esta mañana se han dado a conocer algunas nuevas cifras en el marco electoral, encuestas que se van conociendo, en particular qué pasa con la figura de los candidatos presidenciales. Bueno, nos va a contar más detalles Fernanda Araneda. Buenas tardes. Buenas tardes, Diana. Efectivamente, durante esta mañana se dieron a conocer los resultados de la nueva encuesta CEP, la última antes de las elecciones presidenciales del 16 de noviembre. En la pregunta, ¿quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile?, empataron los candidatos Janet Jara y José Antonio Kast con un 23%, seguidos de Evelyn Matei con un 13%, Franco Parisi con un 8% y Johannes Kaiser con un 6%. Se trata de resultados que contradicen las encuestas publicadas durante el fin de semana, que ubicaban a Kaiser entre un 13 y 14%, empatando e incluso superando, en el caso de CADEM, a Evelyn Matei. Escuchemos lo que dijo en esta entrega de resultados la coordinadora de opinión pública de CEP, Sandra Quijada. La pregunta es, ¿quién le gustaría a usted que fuera la o el próximo presidente de Chile?
no se muestra un listado de candidatos presidenciales, sino que la respuesta es espontánea de las personas. Y vemos que el resultado es que 23% indica que le gustaría que el próximo presidente de Chile fuera José Antonio Kast, 23% prefiere a Janet Jara, 13% a Evelyn Matei, 8% a Franco Parisi, 6% a Johannes Kaiser, 2% a Harold McNichols y también a Marco Enrique Jominami, alrededor del 0% a Eduardo Artés. Respecto a los escenarios de balotaje, la encuesta CEP reveló que en un balotaje entre Kast y Jara, 41% se inclinó por el republicano y un 33% por la exministra, que en una segunda vuelta con Matei, la exalcaldesa ganó con un 37% versus un 33% de la militante del PC, y que en un balotaje entre Kast y Matei, el republicano ganó con un 33% de las menciones versus un 29%. En tanto, respecto a la evaluación del gobierno, la administración de Boric subió su aprobación desde un 23% a un 28%. Escuchemos lo que se dijo desde la CEP sobre aquello. Acá tenemos que la evaluación del gobierno, la aprobación del gobierno, ¿cierto?, aumenta de 23 a 28% y ese cambio es estadísticamente significativo, y la desaprobación, ¿cierto?, disminuye de 66 a 62%. Ese cambio no es estadísticamente significativo. También tenemos un 4% de personas que no contesta y un 7% de personas que indica que no aprueba ni desaprueba la gestión del gobierno. Finalmente, Diana, señaló cuáles han sido parte de las primeras reacciones que han habido a los resultados de la encuesta CEP. Consultado sobre este tema, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se le consultaba precisamente a él sobre estos escenarios de segunda vuelta donde Janet Jara no logra imponerse ni a José ni a Evelyn Matei. Lo que él decía es que desde la candidatura de Jara sigue la preocupación hasta el último momento, hasta que ella pueda instalarse en el Palacio de la Moneda. Y también lo que se recalcaba bastante era que la segunda vuelta es otra elección, que ahí habría otro contendor y también otro universo que hay que conquistar. Diana. Bueno, parte de estos números entonces y que vamos a estar revisando. Gracias, Fernanda. Buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Los equipos jurídicos de Renovación Nacional y de la UDI afinan los últimos detalles para presentar esta jornada la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardo, quien renunció el pasado 16 de octubre tras la polémica por los errores en el cálculo de las tarifas eléctricas que generaron un fuerte impacto político y económico. Bueno, siempre ahí está. Salió, renunció, lo sacaron, bueno, pero en definitiva salió del gabinete luego de toda esta polémica. Alexis González nos entrega más detalles. Buena tarde. Buena tarde, Diana. Así es, la oposición busca ingresar hoy mismo la acusación constitucional en contra del exministro de Energía para que se realice el sorteo y se constituya la comisión revisora con el objetivo de que la votación se realice antes de las elecciones legislativas y presidenciales del próximo 16 de noviembre. De ingresar la acusación durante esta tarde, la Cámara tendrá 3 días hábiles para notificar al exministro, quien quedará inhabilitado para salir del país y tendrá 10 días para presentar su defensa. En conversación con la primera edición de Radio Análisis, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Saberbaum, detalló cuáles son los pasos a seguir por la oposición para que hoy ingrese esta acusación constitucional. Escuchemos parte de la conversación que tuvimos durante esta mañana con el jefe de bancada de Renovación Nacional. Vamos a reunirnos un ratito más justamente para ver los últimos argumentos jurídicos que vamos a presentar en la presentación que esperamos presentar hoy día a la tarde o a más tardar mañana en la mañana, con todos los partidos de oposición, desde republicano hasta amarillo, y por lo tanto esperamos que tenga un apoyo más contundente. Hay algunos parlamentarios del gobierno que han dicho, cierto, que no están dispuestos a bancarse esta negligencia y esta ineptitud con la cual el ministro Pardo finalmente actuó, que le costó, cierto, a los más humildes sobre todo, un costo importante en sus cuentas.
En diálogo con Radio Infinita, el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Jorge Alessandri, señaló que nosotros como oposición estamos 12 votos abajo en la Cámara, por eso perdemos la mayoría de las acusaciones, pero esta es distinta. Me han llamado muchos parlamentarios oficialistas para decirme, por favor, guárdenme un espacio para una firma en la acusación. Recordemos que son 8 las acusaciones constitucionales contra autoridades del gobierno de Boric que han sido ingresadas por la oposición durante esta administración, fracasando cada una de ellas. Sin embargo, y según declaraciones de Alessandri, hay diputados interesados en apoyarla de lado y lado. Por supuesto que esto también está impactado con la elección de 3 semanas más, pero yo creo que tiene mucha viabilidad y no va a ser algo voto a voto, va a ser algo que va a ser holgado en la votación, sostuvo el parlamentario. Hace pocos instantes también habló la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, quien dijo que esta acusación no tiene mérito y además señaló que lo que realmente importa es cómo se devuelven los dineros por estos cobros, bien digo, elevados a los usuarios de las tarifas eléctricas. También la ministra secretaria general de la presidencia, Macarena Lobos, confirmó que hay un apoyo jurídico de la moneda a Pardow. Fue en conversación con La Tercera que la autoridad de gobierno dijo que creen que el principal objetivo de dichas acciones parlamentarias es el cese en el cargo, y en este caso, planteó Lobos, ya se hizo, el presidente hizo valer las responsabilidades políticas. Lo importante es poner toda la energía, como lo ha hecho el viceministro Álvaro García, en buscar soluciones para que los ciudadanos y ciudadanas reciban hasta el último peso que fue cobrado de manera incorrecta, complementó la autoridad de Estado. Consultada por si el Ejecutivo le dará apoyo jurídico, la secretaria de Estado lo confirmó, destacando que acá no se trata de un tema personal del exministro Pardow. Acá es un tema institucional y como Ejecutivo consideramos que, independiente de la calidad de ex autoridad bendigo, corresponde porque consideramos que no tiene mérito la acusación. Por su parte, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, advirtió que no conviene que el gobierno haga una defensa corporativa en el caso de Pardow. Escuchemos lo que señaló el parlamentario. Aquí hay cierta luz verde implícita, al menos de la candidata presidencial, respecto a que parlamentarios puedan ejercer su rol, incluso parlamentarios oficialistas. En ese sentido, y participar o apoyar una acusación constitucional, habrá que estudiarla. Yo soy de los que me abro a estudiarla, porque los hechos son muy graves, y hubo errores manifiestos, graves, no solo uno, del Ministerio de Energía y del ministro Pardow. Y eso es así, nos guste o no nos guste, más allá de la posición política que uno pueda tener. Entonces creo que no es bueno que el gobierno haga esta defensa corporativa, puede cruzarse con la campaña presidencial, incluso con la posición de la propia candidata, que ella está por defender a los consumidores, que creo que es lo correcto. Se espera que durante esta tarde o a primera hora de este martes, la oposición ingrese la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diana. Vamos a estar con ese seguimiento entonces. Muchas gracias, Alexis. Buena tarde. Buena tarde. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. En Radioanálisis. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la doctora en Ciencias Sociales, Beth Gerber, analizó los resultados de las elecciones legislativas en Argentina, donde a pesar de la abstención importante arrasó el oficialismo. No olvidemos que son elecciones de medio término y también el macrismo tuvo, por ejemplo, un mejor resultado que este y después perdió la elección
siguiente. Bueno, para profundizar en este análisis, conversamos entonces con la docente en la Universidad de Santiago de Chile, hablando de estas elecciones provinciales de Buenos Aires, por ejemplo, provincia que representa cerca del 40% del electorado y que se celebraron en septiembre y se impuso el peronismo. Con una diferencia tan grande de septiembre de 14 puntos por sobre el oficialismo, era de esperarse que se achicara esta distancia, no que fuera directamente derrotado el sector que ganó. Bueno, escuchemos en este caso a la doctora en Ciencias Sociales, quien hizo diferencia con esta elección provincial de Buenos Aires, dando ahí mayor contexto. Salvando las diferencias, como lo has dicho, era una elección provincial de legisladores provinciales, pero era en la provincia de Buenos Aires solamente, pero esta provincia concentra el casi 40% del electorado, el 38%. Por lo tanto, se esperaba, con una diferencia tan grande de septiembre, de 14 puntos por sobre el oficialismo, era de esperar que, aunque se achicara esta distancia, que todos lo esperaban ya, no se esperaba que directamente fuera derrotado el sector que ganó en septiembre. Por poco, yo creo que es un 1%, 41-40, pero igual, de todas maneras, aunque hubiera ganado, aunque hubiera sido de 0,8, no importa. Claramente esa diferencia de 14 puntos se desapareció o la recuperó el oficialismo. La experta miró 3 factores al menos en la provincia. El de la suma del partido de Macri, agregó que quienes no estaban ni en un lugar ni otro de la polarización, pequeñas fuerzas sueltas al medio, se inclinaron claramente por el oficialismo. También creo que el listado armado desde la oposición no fue bueno y que la interna peronista pasó la cuenta. Hay un recuerdo muy traumático del kirchnerismo y estaba muy presente en esta lista. Sobre a qué mensaje le entregan los electores al presidente Javier Milei con este respaldo, la experta aseguró que responde a temas económicos. Yo creo que va a seguir siendo importante esta resistencia, que no es menor, pese a este revés. Y no olvidamos también que son elecciones de medio término, que también el macrismo tuvo, por ejemplo, un mejor resultado que este y después perdió la elección siguiente. Creo que es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? No es que toda la Argentina esté diciendo adelante con las reformas, con los recortes irracionales. Bueno, del lado de la oposición aseguró que hay una renovación pendiente del peronismo que no ocurre, y en este sentido creo que no es positivo el protagonismo de Cristina Fernández como primera figura, que también está debatido si es la primera. Hay un liderazgo de peronismo que se debate aún en el kichifeloísmo de Axel Kicillof, gobernador de la provincia, y la cámpora, y digo la cámpora asociada al kirchnerismo. Eso no está resuelto, está pendiente. El peronismo sigue dejando en el freezer su renovación. Creo que va a seguir siendo importante esta resistencia, que no es menor, pese a que este revés, no olvidemos que son elecciones de medio término, y también el macrismo tuvo, por ejemplo, un mejor resultado que este y después perdió la elección siguiente. Creo que es muy importante tener en cuenta esto. No es que toda la Argentina esté diciendo adelante con las reformas, con los recortes irracionales están diciendo. Yo creo que el mensaje central es, por favor, que no vuelva la inflación. Bueno, parte de estas reflexiones, y que en todo caso puede revisar ahí la versión escrita en radio.chile.cl y la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Irlanda, la izquierdista Catherine Connolly se convirtió en la nueva presidenta del país, marcando un batacazo electoral y una derrota contundente para la coalición de centro-derecha que ha dominado durante décadas la política irlandesa.
Comentario del internacionalista Javier Pérez, que saludamos en estudio. Javier, buena tarde. Hola Diana, buenas tardes. Y claro, Connolly obtuvo un 63,36% de los votos frente al 29,5% conseguido por la candidata centrista Heather Humphreys, apoyada por los históricos partidos Fine Gael y Fine Féil, en unas elecciones que llaman a la atención no solo por el resultado, sino también por el clima social que los rodeó. Más de 3,6 millones de votantes fueron convocados a las urnas el pasado viernes para elegir al sucesor del carismático poeta Michael D. Higgins, de 84 años, quien deja este cargo tras 14 años de mandato. Connolly, de 68 años, es una figura atípica en la política irlandesa, crítica de larga data de la Unión Europea y la OTAN en un país mayoritariamente proeuropeo y respaldada por partidos y movimientos de izquierda. Su victoria fue vista como una sorpresa por gran parte del espectro político. Connolly era una candidata subestimada por muchos en un comienzo en sus campañas, pero que supo conectar con un electorado cansado, especialmente con los más jóvenes. Ahora bien, el cargo presidencial en Irlanda es principalmente ceremonial. Sus poderes son limitados y rara vez se utilizan para revisar la constitucionalidad de las leyes. Sin embargo, el presidente representa al país ante el mundo y tiene una voz moral y simbólica que pesa en el debate público. En su primer discurso como presidenta electa, Connolly afirmó que juntos podemos configurar una nueva república que valore a cada persona, que celebre la diversidad y que tenga confianza en nuestra propia identidad. Psicóloga clínica y abogada de formación, Connolly también ha sido una de las principales voces pro-palestinas en el Parlamento, una postura que refleja un sentimiento de buena parte de la sociedad irlandesa y del propio gobierno, en un país que históricamente ha mostrado solidaridad con la causa palestina, a diferencia del resto de Europa. Connolly promete mantener una neutralidad irlandesa frente a lo que ha llamado la militarización de Occidente. Ha acusado tanto al Reino Unido como a Estados Unidos de permitir el genocidio en Gaza y ha anunciado su intención de viajar a Palestina como jefa de Estado para expresar el apoyo del pueblo irlandés. Durante su campaña, Connolly también combinó mensajes pacifistas con un discurso social fuerte y una presencia muy activa en redes sociales, donde consiguió conectar con el electorado más joven. A pesar de su éxito electoral, la participación fue bastante baja. Solo el 45,2% de los votantes acudieron a las urnas, una cifra muy cercana al mínimo histórico. Además, se registró un 13,2% de los votos nulos, algo inédito en la historia reciente irlandesa. Muchos conservadores optaron por anular su voto como protesta ante la falta de candidatos de derecha, evidenciando una fractura política que podría ampliarse en los próximos años. La candidata derrotada, Heather Humphreys, felicitó a la rival con un mensaje de unidad. Catherine será la mejor presidenta para nosotros, será mi presidenta y le deseo lo mejor de lo mejor, dijo en declaraciones en la televisión pública. Connolly, sin embargo, genera resquemores entre sus detractores, quienes temen que pueda generar unas crisis diplomáticas con aliados tradicionales de Irlanda debido a sus fuertes declaraciones contra Israel y su crítica al rol de Estados Unidos en Medio Oriente. También ha denunciado el complejo militar industrial europeo, comparando el aumento del gasto armamentístico de la OTAN y la Unión Europea con la situación de la Alemania de la década de 1930, declaraciones que no han estado exentas de polémicas. Para otros, en cambio, Connolly representa una voz moral y coherente, una figura que defiende los principios históricos de neutralidad y pacifismo de Irlanda. Ella sostiene que el país tiene una credibilidad única en el escenario mundial, precisamente por mantenerse al margen de las alianzas militares. Su lema es decir la verdad al poder, aunque eso le incomode a las grandes potencias, Diana. Bueno, y en este sentido, Javier, ¿en qué momento llega la elección de Connolly para Irlanda y también para el resto de Europa? ¿Es un ejemplo de algo que podemos ver que se repita en el futuro cercano o más bien es un caso particular del país? Bueno, sobre lo primero, ahora más allá de la política exterior, la elección de Connolly también refleja una profunda crisis interna que se ha estado gestando en el país. En los últimos años, Irlanda ha experimentado una de las economías de más rápido crecimiento en Europa, pero también un deterioro en las condiciones de vida por una parte importante de la población. El país actualmente necesita más de 250.000 viviendas adicionales para cubrir la demanda actual. Los alquileres se han disparado en un 60% desde el 2015, mientras que en la eurozona el promedio ha sido apenas de un 13%. En Dublín, por ejemplo, alquilar un departamento puede costar más de 2.100 euros, equivalente a algo así como 2.300.000 pesos chilenos. Miles de adultos jóvenes se han visto obligados a volver con sus padres o incluso a emigrar por la imposibilidad de pagar un arriendo. El número de personas en situación de calle o alojamiento de emergencia ya supera las 15.000 personas, un récord histórico para el país. Y en este escenario se ha gestado un malestar social cada vez más visible, y es precisamente este malestar el que los movimientos de extrema derecha han comenzado a
explotar con discursos principalmente anti-inmigrantes. En los últimos meses se han multiplicado las protestas contra centros de acogida de solicitantes de asilo, especialmente en Dublín y en otras ciudades irlandesas. Manifestantes, en su mayoría organizados por grupos ultranacionalistas, han atacado campamentos y residencias temporales con consignas como "la vida de los irlandeses importan" o "primero los nuestros". En algunos casos, estas manifestaciones han terminado en violencia, con vehículos policiales incendiados, ataques a comercios y viviendas de inmigrantes. La policía ha abierto investigaciones por delitos de odio, mientras que el gobierno intenta contener esta escalada de xenofobia sin precedentes en un país históricamente abierto a la inmigración, bien digo. La líder laborista Ivana Basic advirtió que muchas papeletas electorales contenían mensajes de protesta y amenaza y llamó a los partidos a escuchar el descontento ciudadano. O'Neill lo resumió con un discurso en su victoria con estas palabras: "A quienes no votaron por mí y a quienes anularon su voto, déjenme decirles que seré una presidenta inclusiva, que escucha, una voz por la paz, una voz que defienda nuestra neutralidad". Así entonces, Connolly enfrenta a una Irlanda que enfrenta la paradoja moderna, una economía vibrante y en expansión, pero con una brecha social creciente, donde el acceso a la vivienda y los servicios básicos se han convertido en una fuente constante de frustración, un terreno fértil para el resentimiento y la división que movimientos extremistas han intentado aprovechar. Ahora, pensando hacia el resto de Europa, las problemáticas que enfrenta Irlanda y el resto del continente son bastante similares, con particularidades de caso a caso. Sin embargo, en la mayoría del resto de los países europeos, las tendencias muestran un giro hacia las derechas que hacia las izquierdas, que en Irlanda siempre suele marcar su aguja política al contrario del resto del bloque europeísta, y esta vez tampoco ha sido la excepción, Diana. Comentario del internacionalista Javier Pérez. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. 13:25. Una pausa en esta segunda edición de Radio Análisis. ¿Te gusta contar historias? En IFACES te estamos esperando. Somos el Festival Internacional de Ciencias, Educación y Salud IFACES 2025, que organizan las facultades de Medicina, Odontología y Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Y te estamos esperando para compartir tu mirada sobre la salud, atención en salud, biodiversidad y mucho más. Que no te lo cuenten. Cuéntalo tú. Convocatoria abierta hasta el 7 de noviembre de 2025. Revisa las bases, masterclass y mucho más en festivalifaces.cl, YouTube y redes sociales. Chinoy regresa a Sala Máster. El cantautor, poeta y compositor nacional Chinoy ofrecerá un concierto único e inolvidable el próximo viernes 7 de noviembre a las 19:30 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Marcando su regreso a este icónico escenario, Chinoy repasará parte esencial de su repertorio, cultivado a lo largo de 15 años de trayectoria, en el formato más característico y entrañable de su propuesta: guitarra acústica y voz. Este concierto contará además con músicos invitados y será registrado para la grabación de un nuevo disco en vivo, lo que hará de este encuentro una experiencia irrepetible para el público y el artista. Les invitamos a disfrutar de una de las voces más influyentes de su generación el próximo viernes 7 de noviembre a las 19:30 horas. Chinoy en Sala Máster. Entradas disponibles en portaltickets.cl y más información en www.salamaster.cl. Hola, soy Alessandra Buroto y junto al equipo de Travesías, Arte y Política te queremos invitar a sintonizarnos cada jueves a las 5 de la tarde por el 102.5 de Radio Universidad de Chile. ¿Cuáles son las derivas del arte actual, sus prácticas, problemas de interés, su relación con la vida cotidiana y la política y con los sucesos del mundo de hoy? Entrevistas, conversaciones, cartelera y mucho más. Travesías, Arte y Política es un viaje por las derivas del arte en Chile y Latinoamérica. También puedes escucharnos cuando quieras y donde quieras en Volver a Escuchar en www.radio.uchile.cl. Ya está disponible el nuevo número de Palabra Pública, la revista cultural de la Universidad de Chile. En esta edición número 34, titulada Estamos Conectados,
Exploramos las contradicciones de una época hiperconectada en la que, sin embargo, parecemos más desconectados que nunca de la política, la naturaleza y la experiencia del mundo real. A través de entrevistas y columnas de destacadas figuras del pensamiento como Martin Kohan, Branko Milanovic o Emanuel Coccia, exploramos los distintos caminos que abre el concepto de conexión y su inevitable y urgente contracara, la desconexión. Revisa nuestros contenidos y nuestros puntos de distribución en palabrapublica.uchile.cl. Palabra Pública, una revista de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Horas 30 minutos, continuamos en esta segunda edición de Radio Análisis. La Sociedad Nacional de Agricultura inauguró una nueva edición del Encuentro Nacional de Agricultura en Agro, instancia que reúne actores de este mundo gremial, empresarial y político para reflexionar sobre los principales desafíos del sector. Este año el foco estuvo puesto en el contexto político-económico que enfrenta la agricultura local en un escenario marcado, según los dirigentes, por incertidumbre climática, la seguridad rural y las proyecciones de inversión. La apertura esta mañana estuvo a cargo del presidente de la SNA, Antonio Walker, quien planteó la necesidad de recuperar la llamada buena política, dijo, la que une, propone y la que escucha. En esta línea mencionó que Chile necesita más acuerdos y menos descalificación. Bueno, parte de la actividad también fue un panel con candidaturas presidenciales. Una de ellas, la candidata del Pacto Unidad por Chile y la DC, Janet Jara, planteó una agenda público-privada para los primeros 100 días de gobierno con foco en innovación, cooperación tecnológica y apertura de mercados. Todos soñamos con un Chile que sea más verde, más agrícola, que tenga además más tecnología, más innovación, que nos permita ser una potencia mundial, que permita y promueva una soberanía alimentaria, pero debemos para eso tener que abordar algunos caminos que, si bien yo tengo claro que desde la SNA los tienen más o menos claro y han trabajado en este modelo, no sé si todos los agricultores o agricultoras del país también lo hacen tan propio. Y ahí hay un desafío, por ejemplo, en materia de trazabilidad de nuestra producción, el reconocimiento y la certificación de la misma. Hemos avanzado en diversificación de frutas y verduras que producimos, pero la verdad es que si uno mira el territorio de Chile, tiene la impresión de que esto podría ser mucho más. Creo que nos queda mucho espacio y harta además perspectiva en esta área. Subrayó además que la agricultura es un gran motor de desarrollo para el país y propuso el fortalecimiento de la agricultura familiar, campesina e infraestructura hídrica multipropósito. Queremos consolidar también aquí estrategias público-privadas para la desalinización de las aguas con fines productivos, como señalaba también consumo humano, fueron las palabras en este caso de Jara. Desde la candidatura de Chile Vamos, Evelyn Matei centró su intervención en la urgencia de recuperar la seguridad rural y reducir la burocracia que afecta al sector. Esto es lo que planteó. Escuchemos más detalles. El principal dolor del campo chileno hoy es la inseguridad. Y me lo han dicho ustedes mismos y lo hemos escuchado en las distintas visitas a cada una de las regiones. El miedo al que le roben los animales, los insumos, las herramientas o las cosechas, o que se los quemen. El temor a salir de noche o incluso a vivir donde sus familias han echado raíces por generaciones. Y eso simplemente no puede seguir pasando. Así que tenemos ahí un sistema nacional de seguridad rural para protegerlos del abigeato, del robo de maquinaria, de usurpaciones y también del incendio de predios.
Además, subrayó el rol del sector agrícola como motor de desarrollo nacional al representar, dijo, el 20% de exportaciones y sostener la identidad del país. Cuando hablamos de agricultura, no hablamos solo de producción, hablamos de alimentación, cultura, tradición, en este caso, y desarrollo sostenible, decía la candidata Matei. Planteó que Chile debe posicionarse como un referente en la producción de alimentos sostenibles y saludables, con políticas que garanticen seguridad hídrica, apoyo a la agricultura familiar y modernización de instituciones como el SAC y la DGA. José Antonio Kast también estuvo presente en este panel, afirmó que la agricultura es un gran motor de desarrollo y propuso fortalecer la agricultura familiar campesina junto con otros elementos de infraestructura. Bueno, parte de este encuentro que cerró con un llamado transversal a fortalecer el diálogo entre el mundo público y privado, modernizar las instituciones vinculadas al agro y avanzar en políticas que garanticen seguridad hídrica, innovación productiva y desarrollo rural. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Las artes y la cultura en Radioanálisis. Locura, célebre álbum de los argentinos Virus, representa la consagración de una carrera musical que se alza entre lo mejor del rock latino. Lo anterior con letras poéticas y una reivindicación de los símbolos queer que abogaban por vivir como nos gusta. Eso es parte de las reflexiones del músico y escritor Cristóbal González en Virus en Chile, la locura del rock que nos contagió. Libro que celebra precisamente los 40 años de este disco. Catalina Araya nos entrega más detalles. Catalina, buena tarde. Hola Diana, buenas tardes. Exactamente, el pasado sábado 25 de octubre, Locura, uno de los discos más emblemáticos del rock latino, cumplió 40 años desde su lanzamiento. Una placa que además representa la cumbre de la propia carrera de los argentinos de Virus y que hasta nuestros días es realzada por los especialistas como un trabajo que destacó no solo por su propuesta musical, sino también por su estética y letras mucho más claras y liberales en lo que respecta a las normas de género. Algo que, según comentó el músico y escritor chileno Cristóbal González, es parte de las singularidades que hicieron del grupo liderado por Federico Moura algo tan particular, ¿no? Lo anterior a través de composiciones que hablaban sobre la ambigüedad sexual y la importancia de la libertad, que conectaron particularmente con la comunidad queer de los años 80. Escuchémoslo en palabras de González. Virus en el fondo utilizaba toda una nomenclatura en sus letras súper decodificable para personas que habitaron los universos de las comunidades LGBT, y esas personas sabían que Virus les hablaba en códigos a ellas. Palabras y frases que quizás para las personas que no pertenecen a la comunidad igual tienen significado. Las canciones de Virus tienen una universalidad y funcionan para todo tipo de gente, pero las personas que integran la comunidad sabían de alguna manera que Virus les estaba mandando mensajes a ellos. Como en el fondo Virus también representa una lucha por la libertad y también por la liberación, que era parte de las cosas por las que luchaban los jóvenes en los 80. Está llena de una belleza narrativa y de musicalidad y de vanguardia. Yo creo que eso permite que hayan envejecido tan bien y sigan siendo un referente tan querido. Virus es un grupo que fue muy masivo, pero que al mismo tiempo por su sustancia gozó de un respeto muy grande en esferas un poquito más contraculturales. Tal y como mencionabas tú, Diana, González es el autor de Virus en Chile, la locura del rock que nos contagió, libro que ahonda no solamente en el legado de larga duración, sino también en su impacto en el medio chileno, una influencia que se vio tanto en bandas de la época como Los Prisioneros, como también en otros artistas más contemporáneos que encontraron en Virus y Moura una fuerte inspiración, entre ellos, por ejemplo, músicos como Javier Amena y Alex Anbanter.
Yo creo que los virus fueron bien influyentes en muchos aspectos. De alguna manera le hizo un juego favorable y saludable al trabajo de los prisioneros, que corrió por cuenta propia. Pero yo sé y pienso y me imagino que para Jorge, para los prisioneros, el hecho de tener a una banda a otro lado de la cordillera contemporánea que está en una exploración musical similar, sin prejuicio y jugando con la tecnología como los virus, debe haber sido un hecho interesante, como entre comillas no estamos solos. Yo sé que Jorge tiene un aprecio por los virus, por la figura de Federico Moura. De hecho hay una versión de los prisioneros del tema Sin Disfraz. De alguna otra manera marcaron pauta y mostraron que esos caminos eran posibles. Disco Locura, como toda la carrera de Virus, está llena de detalles. Algo que realmente distingue a ese disco y lo hace tan importante epocalmente es que el disco sale en el 85, cuando están apareciendo, por ejemplo, los segundos discos de Soda Stereo o de Los Prisioneros, pero este es el quinto disco de Virus. En el fondo, Virus es una banda bastante adelantada dentro de su movimiento que comienza a fines de los 70. Parte entonces, Diana, de las reflexiones que surgen a 4 décadas de un álbum que además concentra una buena parte de los éxitos de esta banda emblema del rock latino y que se alza además ahí en una invitación, por supuesto, a repasar las canciones de Locura y, por qué no, acompañarlo de la lectura de Virus en Chile, la locura del rock que nos contagió, disponible en librerías de la mano de la editorial Biblioteca de Chilenia. Gracias, Cata. Buena tarde. Gracias, Diana. Buenas tardes. Continuamos en este bloque de cultura, dando continuidad en todo caso a algunas intervenciones, una actividad que convocó hace algunos días a la SCD que cruza los procesos creativos, la música, inteligencia artificial, enfrentar el plagio, proteger al autor y abrir espacio para crear. Las miradas sobre la erupción de bandas creadas con IA, con inteligencia artificial. Hay el caso, o se presentó el caso de una banda que está alcanzando el 1 millón de escuchas en Spotify. Sin embargo, su caso abrió la polémica tras revelarse en las últimas semanas que se trata de una agrupación hecha completamente, tanto instrumental como en las voces, por IA. Pero lo más criticado y peligroso es que se había modelado a partir de la música de otras 2 bandas. Esto es solo uno de los cientos de ejemplos generados a partir de inteligencia artificial que se están instalando en el mundo. Conversamos entonces con algunos actores. Por ejemplo, en medio de la explosión de estas bandas generadas por IA, el músico y presidente de la SCD, la Sociedad Chilena de Derecho de Autor, Rodrigo Osorio, reflexionó, consultado por nuestro medio, acerca del lugar que ocupan estas nuevas herramientas en medio del proceso creativo de la música, afirmando que el toque humano es algo que no se va a perder. Yo pienso que la inteligencia artificial en el proceso creativo te puede ayudar, te puede sugerir cosas, te puede acelerar otros procesos que son de carácter más mecánico y darte más tiempo para inspirarte, para crear. Pero el día de hoy lo que he visto y lo que, por ejemplo, lo que dicen los mismos mis propios colegas, es que si tú, por ejemplo, tomas en bruto la herramienta de inteligencia artificial y haces una canción con inteligencia artificial 100% y le pides a la inteligencia artificial que te haga algo, en general el resultado no te gusta. Te suena muy plástico, muy artificial, valga la redundancia, que le falta carne, que le falta alma, y muchos incluso desisten de usarla porque dicen, en realidad no me gusta nada de lo que sale. De hecho, la SCD lanzó recientemente el primer estudio nacional sobre IA y música, un informe que reveló datos como que un 90% de los músicos encuestados cree que la irrupción de la IA en la industria musical va a aumentar los conflictos legales derivados del uso de voces o de estilos. El académico de la Universidad de Chile e investigador musical Ricardo Saldías abordó en tanto la necesidad de tener un marco regulatorio que defienda al autor ante estas prácticas que considera, si las realizaran bandas reales, serían calificadas como plagio. Ese es el debate que se está dando. O sea, en mi caso particular yo creo que sí hay que legislar, hay que proteger a los músicos que tienen, ¿no es cierto?, material, y ese material, si es usado para entrenar un modelo, finalmente tienen que recibir alguna retribución económica, si es que obviamente el resultado genera
genera ingresos, digamos, ¿cierto? Y cómo es el complejo, porque en un contexto donde le ponemos más complejidad a esto, abordar y básicamente en el fondo no discutirlo, sino que llegar a finalmente promulgar una ley que proteja adecuadamente los derechos de todos los autores. El doctor en Derecho de la Casa de Estudios, Santiago Schuster, planteó en medio de su ponencia en este reciente seminario sobre música e inteligencia artificial que este contexto permite abrir el debate sobre los derechos de autor y que las nuevas tecnologías permitirán una mejor trazabilidad entre el creador y su obra. Yo creo, y sin duda, que estas herramientas son hoy una oportunidad indudable para la gestión de los derechos y que es lo que hemos conocido como incipientes modelos de trazabilidad de los usos. Esa trazabilidad se va a incrementar con la inteligencia artificial por la capacidad de reconocer tanto objetos como utilizaciones. Bueno, Saldías advirtió dos problemas fundamentales: la falta de trazabilidad que impide saber qué parte de una nueva canción generada por IA proviene de una obra específica que usó para entrenarse, y segundo, la urgencia de la situación, remarcando que esto hay que zanjarlo rápidamente. Bueno, intervenciones, artículo que preparó nuestro colega Camilo Vega y que puede revisar también en radio.chile.cl. I think today winning the individual sprint is the best thing of the week. Yeah. Are you thinking in the next Olympic Games? Yes, of course. Yeah, definitely. Bueno, a los 28 años, Harry Lauritzen, que escuchábamos ahí en el audio, se consolidó como el ciclista de pista más importante de la historia, con una actuación destacada acá en Chile, en nuestro país, en el velódromo de Peñalolén, sede del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista UCI Tissot Santiago 2025. El representante de Países Bajos sumó la 20ª medalla de su historia en citas planetarias y cuarta en Chile, con un triunfo sin oponentes este domingo en la carrera de velocidad individual. ¿Estás pensando en los siguientes Juegos Olímpicos? Sí, claro, definitivamente era una de las respuestas también ahí que compartía con los medios de prensa, proyectando lo que va a pasar en Los Ángeles 2028. Me siento muy feliz por esta semana, dijo el ciclista, que encabezó el triunfo del equipo de Países Bajos en el medallero final. Bueno, competencia que llegó a su fin en la jornada de ayer y que tuvo otra neerlandesa destacada, Hetty van de Boo, que rompió el pasado sábado el récord mundial del kilómetro contrarreloj femenino, bajando su propia marca conseguida horas antes. Bueno, hemos hablado también en estos días algunos nombres más técnicos de competencia, pero en resumen, en este ciclismo pista hay competencias que tienen que ver con ciertas características de resistencia y otras de velocidad, en el caso masculino y femenino. Además, sabemos que las grandes potencias, claro, tienen que ver, por ejemplo, con Europa. Aquí vemos el medallero que lidera Países Bajos. Por lo tanto, los resultados desde América y América Latina en particular son trascendentales. Y es lo que se vivió también ayer. La ciclista mexicana Yareli Acevedo Mendoza reclamó esa conocida camiseta del arco iris en la carrera por puntos durante la última jornada del Mundial. Momento histórico porque fue la primera y única latinoamericana en ganar un oro en este evento, que además pocas veces se realiza en nuestra región y por primera vez en Chile. Bueno, siento que tanto en América y Latinoamérica hay mucho talento y bueno, qué bueno que se haya logrado esto. Lo trabajé mucho, ya no tengo voz porque lo grité, lo soñé, lo estoy gozando. Yareli, ¿cuál crees que fue la clave o la principal estrategia? Creo que de verdad quererlo. Yo
lo soñaba, lo quería, me aferré. Ya en las últimas 2 vueltas no traía. Sabía que el grupo podía parar porque se estaba peleando igual la plata, o te arriesgas o no ganas nada. Con el triunfo de este domingo en Chile, Acevedo aseguró el segundo título mundial en la historia de México en esta disciplina. La primera fue, y ahí hay coincidencia de nombres, Nancy Yareli Contreras Reyes. Hace 24 años, Yareli se convertía en la primera campeona del mundo de mi país y yo nacía apenas. Ha sido un ejemplo y gracias a mis padres tengo este nombre y hoy repito la historia. Celebraba ayer entonces en el velódromo de Peñalolén. Nos quedamos con otro podio latinoamericano durante este domingo. La colombiana Stephanie Lorena Cuadrado se adjudicó el 3er lugar en la prueba de Keirin. El día anterior, o sea el sábado, la ciclista también destacó en el kilómetro contrarreloj y aunque no alcanzó el podio, pues se ubicó en el 5º puesto en la final y tuvo récord panamericano. Con el bronce de ayer mencionó, primer año elite, primer mundial elite y ya llevarme una medalla a casa. Bueno, sí, ha sido extremadamente rápido lo que te comentaba justamente ayer. Y bueno, gracias a Dios que tengo el privilegio de poder decir que he sido entre las mejores del mundo en tan solo 3 años que llevo haciendo ciclismo. Y bueno, no, es un privilegio sin duda alguna. Bueno, el público chileno ahí en el velódromo y también a través de transmisión televisiva, que en este caso estuvo a cargo de TVN, pudo disfrutar toda esta disciplina. Fueron 5 días del Mundial de Ciclismo Pista y a pesar de que, claro, ha pasado muy pocas horas desde su cierre, como Radio Universidad de Chile conversamos con el ministro del Deporte ayer en el velódromo, Jaime Pizarro, hablando de este recinto que tanto por deportistas, directivos y otros fue calificado de alto nivel y unos primeros balances. Y por supuesto que para nosotros también es muy significativo, producto de que vivimos este proceso de tener eventos como un elemento de estímulo para nuestros jóvenes, para nuestros niños, para nuestros atletas, de aprendizaje para nuestros técnicos, y creo que ha sido de un nivel realmente fascinante. Cuando uno tiene la posibilidad de venir varios días en distintos momentos a ver diversas pruebas, bueno, nos hemos encontrado con que efectivamente el nivel es topísimo, ¿no? Es primera línea de competitividad y es por eso que ver este velódromo lleno de público hoy es una maravilla, así que estamos muy contentos y bueno, después de salir rápidamente del fútbol, pasar al ciclismo pista y ahora bajarnos de la bicicleta en unos días más y comenzar con el Panamericano juvenil. Así que creo que es una muy buena noticia para nuestros deportistas, para nuestro país y para que en general podamos seguir destacando como anfitriones de buen nivel. Bueno, también en días anteriores compartíamos la representación del Team Chile, ahí tratando de ponerse al nivel de estas grandes potencias, bateando algunos récords nacionales, lo hemos dicho, un equipo más bien joven, por lo tanto también habrá tiempo para hacer ahí el propio balance por parte de la Federación Nacional de Ciclismo y nuestras representantes. Por lo menos a nivel del medallero en estos top 10, claro, Países Bajos arrasa con 13 medallas, Gran Bretaña con 14, Italia con 3, Dinamarca con 5, Japón con 3, Alemania 2, Bélgica 3 y en el caso de España, Irlanda y México con una medalla y todos estos 3 países una presea de oro. Cierra este Mundial de Ciclismo Pista y como lo adelantaba el ministro, próximamente inician los Juegos Panamericanos Juveniles. Vamos a estar ampliando también en los espacios de prensa, siendo Chile sede entonces de importantes competencias y con la asistencia entonces de exponentes de todo el mundo. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan.
Y esta mañana el Grupo de Política Monetaria recomendó la mantención de la tasa en 4,75% este mes, como los datos de inflación y actividad económica están presentando variaciones y las tasas ya están cerca de un nivel considerado normal, motivan a optar a que el Banco Central avance con cuidado en sus próximos pasos, especialmente en esta etapa final del proceso de ajuste de tasas. El aumento del precio del cobre, la inflación que sube ligeramente, el incremento de los costos internos y la irregularidad en la economía son parte de los principales factores que consideró el GPM para su recomendación. La economista e integrante del grupo, Andrea Tocman, se refirió a las razones para recomendar al Banco Central entonces que mantenga la tasa de política monetaria en este porcentaje. Las razones centrales para recomendar mantener la tasa tiene que ver con lo que estamos viendo en términos de actividad y de inflación, ¿no es cierto? Tenemos en actividad algo de mejora, tenemos una esperanza y algunos datos que corroboran que el año va a terminar con más crecimiento del que esperábamos, tanto, como decía Juan Pablo, por inversión como por consumo. Y por otro lado, lo que estamos viendo en los precios, ¿no es cierto? Tenemos en los últimos datos de inflación todavía bastante persistencia, estamos todavía lejos de estar asegurando una convergencia inflacionaria. En el plano de la contingencia política y sus efectos en el crecimiento del país, el economista y miembro de este grupo, Carlos Butnevich, abordó el impacto de las propuestas en materia económica de los candidatos presidenciales, especialmente en el área de inversión. El profesor en Finanzas Aplicadas de la Universidad de los Andes destacó que algunos de los aspirantes a la moneda son más propositivos en términos de reducir el impuesto corporativo, que puede ser bastante estimulante para la inversión. Y también algunos programas ponen énfasis a la desregulación, es decir, que buscan que los trámites para los proyectos de inversión tomen menos tiempo del que llevan actualmente. Que bueno, hay un montón de proyectos detenidos, digamos, que no se han podido concretar, que son generadores, bueno, tanto de inversión, crecimiento y empleo. Entonces sí, yo veo en algunas candidaturas claramente una preocupación por retomar más firmemente el crecimiento, retomar más firmemente la inversión con ese tipo de políticas. Otras creo que probablemente no están tan preocupadas de eso, lo que considero que no es positivo. Respecto a la inflación, por lo menos yo no he escuchado de que ninguno de los candidatos, no he escuchado realmente que alguien ponga en riesgo el tema de la autonomía del Banco Central, que es fundamental, yo creo, para justamente haber generado la estabilidad de precios, la reducción de inflación. Recomendación entonces que se dio durante esta mañana por parte del GPM, del Grupo de Política Monetaria, compuesto por esta serie de economistas, y que en todo caso vamos a tener que seguir en definitiva cuál es la decisión que toma el propio Banco Central. Esta es una recomendación, en este caso de la tasa de política monetaria. 13:56. Cerramos esta segunda edición de Radio Análisis. Muchas gracias por su compañía iniciando la semana. Siga junto a toda la programación de Radio Universidad de Chile y contenido también de Chile TV. Gracias al equipo que ha permitido esta salida al aire. Un abrazo y nos reencontramos mañana. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó